Bienvenidos, bienvenidas a la fórmula Conexión Interna, un espacio donde abordamos temas de interés personal y colectivo también, temas que tienen que ver con la expansión. Y hoy vamos a tener una segunda parte, porque lo prometido es deuda. La palabra es palabra, y vamos a tener una segunda parte. Momento astrológico. Hola, Cata, ¿cómo estás? Acá estoy. Buenas tardes. Estaba comentando que lo prometido es deuda, que vamos con la segunda parte de astrología, pero esta vez, hoy tenemos la segunda parte, como bien decía, eh, de la mano de la astróloga Catalina Olmedo. Ella es artista visual también y creadora de 3 oráculos con imágenes propias. Y nos vamos a meter de lleno, ¿te parece, Cata? Ya para que empieces a desarrollar el tema que tenemos hoy, porque tenemos eh, 3 temas fascinantes para mí. Recordemos que la primera entrevista habíamos hablado de lo fundamental, digamos, de la astrología, conociendo un poco también a Cata y a los oráculos. Y en esta segunda parte vamos a hablar de la revolución solar, de los eclipses y la luna. Recordamos también a las personas que no conocen su carta natal y les gustaría hacerse alguna, se pueden meter en sitios, por ejemplo, como cartanatal.es, ahí ponen sus datos principales, tienen que saber su fecha de nacimiento, y van a salir la información de su carta natal, ¿no? O también pueden ir a la mano de Cata y que ella les saque su carta natal, o de algún astrólogo o astróloga de confianza, ¿no? En este caso sería Cata, por ejemplo. Eh, Tema interesante el que vamos a hablar y el que lo primero que quería saber, para aquellos, yo por ejemplo no sé nada de revolución solar y me gustaría que nos puedas explicar qué es la revolución solar y para qué nos sirve esta información. Bueno, bueno, primero, a veces me pasa que como Cata no es mi nombre, o sea, la gente me dice Catalina no es mi nombre, Cata es mi apodo, entonces es como Cata, no es Catalina, eso para que sepas. Mi nombre es Claudia. Ajá, pero nadie, hasta yo me olvido de mi nombre también. Me Era parece rarísimo. Catalina por Sí, sí, Cata. Ah, sí, sí. Lo otro es que también hay otras páginas que puede ser eh, astro.com, que es muy buena. Lo que pasa es que no te hace interpretación. ¿Viste? Por ahí va. ejemplo, si vos, por ejemplo, sacás, no sé, Grupo Venus, te va a dar una explicación que no está mal, pero tampoco está bien, en el sentido de que, digamos, te va a decir, por ejemplo, Sol en Géminis en casa 8, Luna en Sí, Virgo en casa 3. sí. Pero no te vas a ver leer la totalidad de una carta, que es la función que cumplimos los astrólogos un poco, ¿no? La Entonces, interpretación mm, totalmente. como para describir al principio, ¿no? Uno que tiene ganas de aprender o de saber más de uno, no está mal, pero después quizás astro.com es buena, es muy buena esa página, porque después te tira arcos solares, bueno, cosas como más complicadas, pero bueno, no te da interpretación, solamente vas a tener los dibujos, ¿no? Sí. Ujú. Bien, y después me preguntabas, ¿qué es una revolución solar y cuál es su función? Bien. Claro, ¿para qué nos sirve esa información, no? Ujú, ujú. Así como nosotros tenemos una carta natal, ¿no? Que decíamos que es como un fractal que nos va a servir para toda la vida, y ahí nosotros tenemos un planeta en un signo y en una casa, ¿no? Y después se relacionan entre sí. Lo Sí. mismo va a pasar con una revolución solar, que va a ser como una carta natal, pero que va a tener una validez anual. Y no es de 1 de enero a 31 de diciembre, sino de fecha de cumpleaños a fecha de cumpleaños, ¿no? Entonces, no, si la persona nació en agosto, la validez anual que va a tener, digamos, esa nueva carta natal, ¿no? Esta revolución solar va a ser de agosto a agosto. Sí. Entonces, es como decir, bueno, todos los años nosotros tenemos un ascendente natal, ¿no? El mío, por ejemplo, es Piscis y siempre mi ascendente va a ser Piscis. Ahora, todos los años yo voy a tener un ascendente diferente por revolución solar. Y es una posibilidad también que yo tengo de ir incorporando todos los signos o todas las energías del zodíaco en mí. Porque cuando yo tengo
ascendente en Capricornio, es un año donde yo tengo que aprender de la energía de Capricornio. ¿Sí? Ujú. Esto va a tener una validez anual. Al otro año probablemente tenga ascendente en Aries, porque salta por cuadrantes. Bueno, voy a Ajá. tener que incorporar, no siempre, va entre 72 y 105 grados, pero más o menos, bueno, hay tres como cruces en la astrología, que es la cardinal, fija y mutable. Entonces, si empezamos con cardinal, que es Aries, eh, Cáncer, Libra, Capricornio, es muy probable que hagamos años con ascendente en Aries, al otro hago ascendente en Cáncer, al otro Libra, al otro Capri, y en algún momento cambia de cruz. Bueno, eso como Cambio. mucha cosa técnica. Y bueno, esto que hablabas del ascendente, por ejemplo, que va cambiando, ¿el signo solar siempre permanece igual? Claro, por ejemplo, mi sol está a 8 grados de Piscis. En Ajá. mi nueva carta, ¿no? Que va a ser mi revolución del año, el sol va a estar a 8 grados de Piscis, pero si yo tengo otro ascendente, va a estar en otra casa, Ahí ¿no? va. La Ujú. luna va a estar en... Todos los otros planetas es muy probable que estén en otro lugar, ¿no? Pero solo el sol queda en el... Por eso se llama revolución solar, porque hace toda la vuelta al zodíaco y vuelve al mismo punto. Y ese es el día de Ahí nuestro va. cumpleaños, ¿no? El día que Ajá. hacemos, el día que cumplimos años, el sol vuelve al punto de origen. Ahí va. ¿Y la revolución solar marca un destino fijo para el año, por ejemplo, o más bien muestra tendencias y energías disponibles? Depende de quién esa es una pregunta muy filosófica, ¿viste? El otro día lo Ujú. hablábamos. ¿Es destino o es libre albedrío? Claro. Sí, marca tendencias, ¿no? Uno por lo menos sabe cuáles son las áreas de vida que ese año van a estar más fuertes, ¿no? El otro día Ajá. decía, hay 12 áreas de vida. No se activan todas todo el tiempo. No todos los años son años para, no sé, encontrar una pareja, para casarte, para tener un hijo, para construir una casa, para mudarte. Entonces, todas esas áreas, para revisar vínculos, ¿no? Todas Ujú. esas áreas se van activando en determinados momentos. ¿Sí? Entonces sí, marca tendencia, uno no sabe lo que va a pasar, pero más o menos plantea el escenario, sería un poco así. Sería, viste, como cuando te fijas en la carta natal, es un panorama más amplio, ¿no? Porque es desde que naces hasta los días que estás fijándote ahí en la carta. Pero la revolución solar, yo puedo, por ejemplo, ir a vos y decirte, che, sacame mi revolución solar. Y te fijarías la de, por ejemplo, la de este año o la del año que viene. Bueno, el otro día te decía, se puede ver infinito, ¿no? Para adelante y para atrás. Ujú. Ujú. Ah, Yo puedo ahí va. sacar lo que quiera, yo puedo sacar del 2032, del 2084, da igual. Si tengo, por Dos meses, ejemplo, un negocio, un trato por hacer o algo que tengo en mente, ¿no? Un proyecto, un plan, te puedo decir, mira, tengo esto, ¿cuándo me conviene iniciarlo? ¿Este año o el año que viene? Y ahí vos sí, podrías, con la revolución sí. solar. Sí, sí, porque la rebo solar no solamente es para personas. Si vos iniciaste un negocio porque abriste una dietética o lo que vos Por quieras, ejemplo. no sé, en octubre del año pasado, eso ya tiene una carta natal. Entonces Claro, vos podés tirar rebos para adelante. Por ahí podés usar otras técnicas que no es una rebo, pero bueno, sí, tiene la misma función, como ver hacia adelante, si sería un momento indicado, si no, qué cosas tendría que prever. Sí, claro. Si se ve, igualmente, mm, sí. perdón, quiero decir esto. Es Sí, sí. interesante que 2 meses antes de cumplir años, siempre es como el mejor momento de hacerse una rebo o de mirarla, porque es el Ahí va. momento donde ya se empieza a activar. No es en el momento del cumpleaños, un poco antes, como 2 meses antes es el mejor momento. Ahí va. Ahora, si la persona ya está muy avanzada en el año y está a 3 meses de cumplir años, no voy a ver el que ya termina, voy a ver el que, porque le va a El que servir sí, mucho más lo que viene que lo que ya está lo que sí. cerrando, ¿no? Tal cual. Y pasemos a esto del simbolismo, un poco. Entiendo que, bueno, en la carta natal, viste, están todos los astros, los planetas, como por nuestro calendario romano, como nos eh, identificamos más por el signo solar, ¿no? Pero en este caso de que es la revolución solar, ¿no? El eje está puesto en el sol. Entonces sería como ese astro lo que va iluminando, sería como ese el eje o no,
o es solamente el nombre por el tema del recorrido del año? Sí, es por el recorrido del año y es porque vuelve a su punto de origen. Entonces, imagínate que, ay, la otra vez leí algo muy bueno que ahora no lo voy a recordar, pero como evolucionar en la vida tiene que ver con volver, no era exactamente así, pero te lo voy a Sí. saber, sí. Tenía que ver más con volver al punto de origen de otra manera, ¿no? Que ir Ahí va. o avanzar hasta otro lugar. Y esto más o Claro, menos tiene que ver con eso, ¿no? Entonces hay toda una vuelta que yo doy por todo el zodíaco, ¿no? Porque sí, soy todos los planetas, pero sí mi conciencia está puesta en el sol. Entonces, yo vuelvo y ahí tengo que empezar como un nuevo ciclo. Sí está regido, bueno, por este calendario, ¿no? Que es más solar, sí, sí. pero yo te diría que por donde nosotros mostramos la hilacha es más por la luna que por el sol. Es más fácil a veces ver el signo lunar que el signo solar de la persona. Y hay personas que se identifican más también con la luna que con el sol, ¿no? ¿Te ha Claro, por pasado eso que te en digo. consulta, por ejemplo? Sí, seguramente sí, no recuerdo ningún caso en particular, pero sí, seguramente sí. Eh, no sé, ahora si querés, yo te puedo decir que en mi caso me siento muy identificada con mi luna, en general todo, pero si querés, digamos, podemos ver tu caso y vas a ver que va a ser una energía muy familiar para vos, que esa un poco Sí, es la función. totalmente. Mm. Más o menos ya lo estabas explicando, pero para que quede como por ahí más detallado, ¿viste? Para las personas que no conocemos lo que es la revolución solar o nunca nos hicimos una, eh, la diferencia con la carta natal Mm. eh, sería entonces el tema del año recorrido, o hay más, digamos, Primero para sí, ver. bueno, primero sí una cuestión de temporalidad, porque la carta natal Ujú. es algo que va a regir para vos para siempre, es algo que no se mueve, es fijo. Entonces, no sé, si yo sé que sos una persona Saturno-Marte y probablemente trabajes un montón, te sacrifiques muchísimo, y eso también va a implicar que quizás tus actividades más de no sé, de regocijo o de descanso o de placer o de estar afuera con los amigos improductivamente, no te sea tan fácil generarlas como toda la cantidad de laburo que te generas. Eso, por ejemplo, va a ser Sí. algo como básico que la persona Ujú. va a tener que trabajar siempre. No quiere decir que no lo pueda resolver, ¿no? Como que la mente humana va siempre a la resolución, pero en algún nivel siempre va a ser un desafío. Ahora, cuando yo leo una revolución solar, hay una cuestión de temporalidad, porque todo lo que yo le cuente a la persona va a ser en este ciclo anual, de fecha de cumple a fecha de cumple. Después hay otra cosa que se incluyen en las revoluciones solares, que son los tránsitos. Los tránsitos, generalmente algunos vienen desde antes de tu revo, tú ponete de agosto a agosto, y continúan después. Entonces, cuando yo hago una revo, digamos, voy contando cuando hago una carta también, voy contando como un cuento, no le digo a la persona, ahora te voy a hablar de esto, porque probablemente no sepa nada de astrología esa persona. Claro, Yo le voy sí. contando un cuento, quizás le digo, mira, esto empezó hace 7 años, fíjate ahora, por qué se repite esta situación y en qué contexto estabas en ese momento. Hay algo del entorno de lo temporal que yo incluyo, pero no siempre. Entonces quiero decir, hay cosas que sí, y cuando la persona se hace, que me pasa con muchas personas que todos los años se lo hacen y hacemos ahí como un seguimiento, hay cosas que yo repito, pero repito porque continúan, porque exceden el año. Claro. Pero en general tiene que ver con esto, como con una cuestión temporal, ¿no? Como una vigencia anual, que después, bueno, viene otra revo, otra carta y hay que trabajar otras áreas. Ahí va, es como que se prende una luz, digamos, de una visión más profunda, ¿no? En el autoconocimiento, digo. Y esto de que vos decías, viste, que las personas por ahí se sorprenden porque no saben nada de astrología, también me recuerda un poco a, bueno, lo podemos ver en las películas medievales, viste, o en esa época de que las mujeres con conocimiento, mujeres, y digo mujeres porque era la lupa puesta ahí, viste, en la hoguera, era como que se lo tomaba tipo como una adivinación a la lectura que se hacía de los astros, viste, y es como qué gran conocimiento y percepción, que creo que esa intuición también te la da un poco la luna, ¿no? Ahora vamos a pasar a ese tema, pero digo, como cuando estás conectado
a ciertos astros, viste, por ahí estás en una época que estás más conectado a tu sol, otras que por ahí estás más conectado a tu luna. Va, a mí me pasa, viste, como medio cíclico, dependiendo lo que voy sintiendo por ahí. No sé, a las mujeres nos pasa más con la menstruación, viste, de conectar más con la luna. Cuando estamos ahí, por ahí en el verano o en esos ciclos, viste, de energía, estás como más conectado con el brillo, con el sol. Como conocer todo esto y poderlo leer, creo que te da una visión más profunda de vos y también del otro, ¿no? En el momento de una lectura o una sesión. ¿Qué te parece? Mm, mm. Algunos detalles como de aclaraciones. Sí. El sol, creo que el otro día lo decía, ¿no? Es la conciencia. El otro día yo te decía, bueno, el sol es como decir soy periodista. Es Ujú. una parte, pero es el yo soy, ¿no? Como de qué signo sos es donde está el sol, ¿no? ¿De Sí. qué signo sos? No sé, de Virgo. Bueno, ahí es donde está el sol en astrología. Entonces, ese yo soy es el sol, es algo que está muy en la conciencia de la persona. Ahora, la luna quizás es algo más inconsciente, es algo más oculto. Por eso quizás muchas veces se lo asocia con lo intuitivo. Desde el tarot también se lo asocia a los miedos. Cuando sale la carta de la luna, muchas veces tiene que ver con miedos que siente la persona. En astrología cumple la función de ser refugio, ¿no? Todo lo que a mí me da seguridad, todo lo que Ay, para mí es un lugar calentito, seguro. Yo, por ejemplo, tengo la luna en Virgo y por ejemplo, el orden y la limpieza a nivel militar, a mí me hace sentir segura. No, claro, no, no sé si segura, pero es el lugar donde uno se siente seguro y querido. Es como si hay una sí. madre simbólica, porque representa a la madre como arquetipo, ¿no? La luna, así como el sol o Saturno tiene que ver con el padre, la luna es la madre. Ahora es el arquetipo de la madre, ¿no? Quiero decir, esta persona que contiene, que sostiene, ¿no? La vida, que nutre. A veces no es la madre, porque la madre, qué sé yo, abandonó a la persona o porque trabajaba todo el día y era su abuela la que crió a esta persona, o a veces son los padres mucho más amorosos y femeninos, ¿no? Ujú. Este, no seamos tan binarios en eso. Y lo mismo pasa con Saturno. Muchas veces los consultantes tienen unas madres súper rígidas y ese Saturno es la madre, no es el padre, ¿no? Pero sí como función o como arquetipo, vamos a hablar de la persona que crió, ¿no? El consultante, esta que nutre. Y todos tenemos, digamos, madres que tienen diferentes valores, ¿no? Personas que nos criaron con diferentes valores. Entonces, ¿qué valora esa madre? ¿Cómo hace sentir a su hijo querido, seguro, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Virgo tiene que ver mucho con el orden, con la limpieza. Virgo es muy hipocondríaco. Y yo me acuerdo cuando yo era chica que de la única manera que yo sentía que se valoraba lo que a mí me gustaba hacer era cuando estaba enferma, porque yo no iba a la escuela y mi mamá me compraba como unos cuadernitos para pintar, que es lo que a mí más me gusta hacer en la vida. Entonces, hay algo de la enfermedad que está valorado. Por eso es hipocondríaco Virgo, ¿no? Ujú. Después también tengo un amigo con luna en Virgo que tiene muchísimos hermanos y me decía que él cuando estaba enfermo era de la única manera que su mamá se ocupaba solo de él, ¿no? Claro, como que la atención Ujú. estaba en él. Ujú. Bien, entonces esto quiero decir, es el lugar donde nosotros sentimos que somos queridos por el otro, ¿no? Entonces si tenés luna en Capricornio, quizás labures un montón, te esfuerces por el otro, te sacrifiques por el otro, hagas cosas que el otro ni siquiera te pidió, ¿no? Claro, sí, Porque está muy valorado que vos hagas por el otro, que sí, sostengas, en general son los que sí. sostienen. Mm. Sí, yo tengo luna en Acuario y ascendente en Acuario igual. Entonces, como es eh, me dedico al otro, ¿no? En tiempo, calidad, más que nada en la calidad en el momento que estábamos todos, el desapego también y la libertad full, ¿viste? Es como, no me sale decirle a un otro, tenés que cambiar o tenés, no, es como, vos sos vos, y nos relacionamos como somos, y, y es verdad esto de la luna, ¿no? De ciertos como descripciones que nombrás, ¿no? En este caso, por ejemplo, Virgo, o bueno, Acuario, es como que hay ciertos tipos que es verdad, ay, sí, me siento mejor, pleno, de esta manera, ¿no? Qué bien No, conocerte de esa manera, digo, porque una vez que te conoces a vos,
sabes tu lenguaje de aceptación, tu lenguaje del amor, ¿viste? Cómo te sentís amado, También te como conocés también uno, la luna es como un lugar muy regresivo de la carta. Igual quiero también decirte esto porque después se me va. Hay un libro muy interesante de Eugenio Caruti, que es con la persona que yo estudié, que se llama Las lunas, el refugio emocional o algo así. Es muy bueno y es, digamos, un libro que cuando vos lees tu luna o la de tu amigo, ¿no? Una persona que vos conoces mucho, es como, che, somos de manual, esto es una locura, o sea, ¿cómo me puede describir? Este señor está hablando de mí, ¿no? claro, sí. Eso, digo, lo tiro así como algo que recomiendo para leer. Y después es muy probable que te sientas más identificado muchas veces con tu luna que con tu sol. Por eso te decía que uno muestra más la hilacha ahí. ¿Por qué? Porque es un lugar donde quiere ser querido, donde quiere ser Claro. aceptado, ¿no? Entonces, Ujú. donde hago cosas para que el otro, diferentes. Una luna en Virgo va a hacer cosas muy diferentes a la luna en Acuario. La luna en Acuario es mucho más desapegada, ¿no? Y quizás tenga temas como de eh, de abandono, perdón, quería decir esa palabra que no me salía, ¿no? Como de abandono. Pero no porque tu mamá te abandonó, pero quizás hubo alguna situación en la historia de esa persona que por lo menos haya sentido que la madre no estuvo en algún momento, o no iba a los actos Ujú. del colegio, o se quedó cuidando al padre, a su abuelo, ¿no? Que estaba enfermo durante meses y se quedó. Algo tiene que pasar. Y si no es la Claro. madre, es el padre, y si no es el padre, es la abuela. Alguien tiene que cumplir con ese arquetipo, ¿no? Entonces quizás sea una persona que eh, sienta amor o sienta seguridad en en el abandono. Entonces quizás hace cosas inconscientemente, empuja al otro a que lo deje, por ejemplo, en un vínculo, ¿no? Qué O se man... complejo de relacionar esto con lo que estás diciendo, ¿no? Con cuando haces terapia con un psicólogo o psicóloga, ¿viste? Porque conociendo ciertos aspectos también lo podés relacionar con este tipo de terapias, ¿no? Bueno, con lo que estabas diciendo, ¿viste? Yo creo que todos por ahí pasamos por esto del abandono, ¿viste? Solo que hay determinadas particularidades según, bueno, los astros que te regieron en el momento del nacimiento, ¿no? Que se hacen más potentes o se marcan más que otros, ¿no? Pero está Ujú. buenísimo conocer estas cosas para poder relacionarte, ¿viste? Y decir, funciona así. Por ejemplo, ahora, pasando de la luna, nos vamos a otro, pero Pero, me pasó perdón, muchísimo. quiero cerrar quizás lo de la luna diciendo esto, que digamos, que yo le describa a la persona su luna. Digamos que el trabajo no tiene que quedar en la descripción y que me diga, uy, sí, ¿cómo le pegaste a lo que dijiste? Porque eso es muy fácil. Sino, digamos, hacer el trabajo de que esa persona se ponga en observador consciente y vea ese lugar regresivo donde se pone de, si yo le limpio toda la casa, me va a querer más. Porque eso es un malentendido de uno. Y si no es un lugar donde uno no sale más, ¿viste? Decir, che, ¿por qué Claro, trabajo y tengo a todos? ¿Por qué saco mi espíritu de sacrificio cuando nadie me lo pide? ¿No? Por hablar, claro. estamos hoy diciendo la de Capricornio. ¿Por qué empujo al otro que me deje? Porque el otro termina diciendo, che, la verdad es que no tengo ningún motivo para estar con esta piba, porque parece que le da igual. Y uno sufre, o sea, no es algo que, por eso te digo que siempre va a ser un desafío, Sí. cualquier cosa que traigamos de Natal. Por eso, por Entonces es ejemplo, sí, como sí, hacer perdón. ese trabajo, ¿viste? Más allá de lo Ujú. descriptivo, hacer ese trabajo de ver por qué yo me quiero hacer una carta, ¿no? Y qué información te da el astrólogo para que vos puedas trabajar después, porque eso es algo que va a estar siempre con vos, ¿no? Esa lectura de Claro. carta. Sí, Perdón, cierto. eso es el sentido, ¿no? De saber estas cosas para poder ponerla en práctica en tu vida, ¿no? Y no quedarte en ese loop, viste, repetitivo de, che, siempre me pasa lo mismo, o siempre no. Como salir de ahí y poder cambiarlo. Bueno, dos cosas, que una es esto del desapego, viste, de los acuarianos, en luna sobre todo, bueno, es como también que el otro pueda llegar a entender con acuario y con cualquier otro, ¿no? De cómo funcionás de cierta forma, ¿no? O sea, desapego. Bueno, no quiere decir que no te quiera o no te ame, sino que es como el desapego saludable, por así decirlo, ¿no? ¿Viste? Como, no de que no me importás, eh, sino que, bueno, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su momento, ¿viste?
como para mí, por ejemplo, es súper importante tener esos espacios de soledad para poder hacer una reflexión, meditar, hacer tus cosas, ¿no? Es como para viajar dentro tuyo, yo siento que es muy necesario la soledad. Y me llevo Ujú, bien con la soledad, ¿viste? Pero no a ujú. todas las personas les sucede lo mismo. Entonces, Claro, a la hora de pasa que relacionarse, digamos, te vas a vincular con alguien que tiene una luna en cáncer y probablemente le sea muy dificultoso entender que para vos eso de desapego es algo necesario, que está bien, porque va a necesitar otras cosas, ¿no? claro, sí, total. Y después Inclusive otro, a ver, sí, creo que por ahí me vas a preguntar algo en relación a lo que te iba a decir. no, y después que esto de que cuando uno eh, se da cuenta de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, antes me pasaba mucho de que admiraba a esas personas, viste, que se dedicaban, no sé, 10 años, bueno, yo estudié en una universidad de artes, ¿no? Entonces era como, estudiaban 10 años, no sé, violín, 10 años para ser director de orquesta, ¿no? Era como un montón de años dedicado a su instrumento y uno lo veía, tal. Y a mí me gustaba hacer como muchas cosas, ¿no? Y era como, ay, estaré, viste, cuando te pones a ver, lo estoy haciendo bien, va bien mi vida, siendo nada universitaria, ¿no? Y después, cuando conozco mi carta natal, veo que tengo Venus en Géminis, ¿no? Ujú, te iba a Que es hablar algo como, justo, sí. claro, y ahí Mm, fue como un cierto alivio de conocerme y decir, claro, o sea, por eso como que hago tantas cosas y me gusta hacerlo, eh, es como que mm. me dio cierto alivio, viste, conocer eso. ¿Y tu sol dónde está? ¿En Eh, Cáncer o en Tauro o en Géminis? ¿Qué cosa? Tu sol. En Leo. Ah, está un poquito después. Ah, claro, porque es Venus. Em, sí, te iba a decir algo en relación a eso. Ah, esto, que, digo, si tenés mucha energía capricorniana, sostener no te va a costar. Pero si tenés mucha energía geminiana, para Géminis, esta dispersión, ¿no? Y este abrir, es súper evolutivo. No está mal. Son tipos de Claro. personalidad, ¿no? Nada más. Bueno, se lograrán diferentes cosas, sí, pero no toda la gente necesita o va a tener una energía de concentración. Hay otros que son más dispersos y no está mal. Sí, totalmente. Es como salir un poco, en ese momento no me pasaba de que estaba saliendo un poco del molde de lo que la sociedad te dice que tenés que hacer, ¿viste? Mm, Como concentrarte en una cosa y después de esa mm, cosa te va a dar un trabajo y después de, ¿viste? Y era como ir, bueno, voy paso a paso en los ladrillos construyendo de cómo me dijeron que debería mm, ser y de repente te encontrás que no te sentís cómoda en ciertas, ¿viste? Parámetros o ciertos modelos y como mm. decís, ay, che, entonces pones un poco en tela de juicio de si vos estás bien o no, ¿viste? En el momento, digo, de empezar a sacar capas y empezar a conocerte más, conocer ciertos aspectos, ¿viste? De lo que te gusta, de cómo amás, de cómo te gustaría, cuál es tu lenguaje del amor, con respecto a esto de la luz. Digamos, es un muy buen complemento la carta con la Rebo, porque la carta te va a decir, sí, cómo vos amás, qué te hace sentir seguro, qué escenas vas a tener que vivir para salir de un lugar cómodo y demás. Pero después las revoluciones solares, y sobre todo con los años, uno con los años se va animando o tiene más claridad respecto a lo que quiere, ¿no? Quizás antes no era que no se animaba, sino que no tenía muy bien claro hacia dónde ir. Trabajamos mucho con los septenios, los astrólogos, entonces, digamos, el 28, 35, 35, 42, 42, 49, bueno, son momentos de muchos cambios y diferentes, son como momentos muy diferentes de la vida. Entonces, eso va a hacer que vos te hagas, y ojalá, ¿no? Como ciertas preguntas que te van a llevar a otros lugares. Entonces, sobre todo el septenio 35-42 es un septenio muy importante. Creo que vos el otro día me decías de los 37 que estás haciendo tu retorno nodal, que es un momento re importante de la vida. Los 36 también. Bueno, ese septenio tiene mucha información. Entonces, depende mucho cómo sea tu carta. Si vos tenés una carta muy saturnina, muy capricorniana, quizás esto del cumplir y es algo tuyo, a veces no es la sociedad o tus padres que te dicen tenés que ser médico, hay algo hay gente, digamos, que tiene una tiranía interna mucho más grande que cualquier persona del entorno, ¿no? Ujú. Depende, siempre depende. Después también, si tenés, inclusive, cuando tenés años como revolución solar de ascendente en Piscis,
esto es muy interesante, mirá, me interesa esto, de contar esto. Yo soy ascendente en Piscis de natal, ¿no? Y Sol, entonces, digamos, naturalmente, yo soy Cristian castrista, viste que Cristian Ah, Castro dice, yo no digo nada, no me gusta hacer nada. Como ay, lo esos momentos amo. para mí, sí, sí, yo también, esos momentos para mí son como de reciclaje, ¿viste? Son muy necesarios. Entonces, muchas veces personas quizás muy capricornianas o muy saturninas, cuando tienen rebo solar de ascendente en, que es un año, ¿no? De ascendente en Piscis, quizás se deprimen, pero sobre todo porque sienten que no van hacia ningún lado. Y es un poco un año para hacer la plancha. Pero años después se van a dar cuenta que fue muy necesario ese año, que ahí empezó la semilla de algo importante en sus vidas. Quizás no se den cuenta en ese momento, pero eso sucede, es como un reciclaje necesario. Entonces, así como todas las energías no son iguales, todos los años no son iguales. No, esto que decía, bueno, hay años para cerrar. Los años piscianos son como decir, ya está, esto es un desenganche automático. Se terminó, por ahí la persona te dice, me quiero construir mi casa. Y quizás no pase eso. Quizás no pase lo que vos querés. No Claro, siempre pasa lo que nosotros queremos, ¿no? Mm, el control es una ilusión, mm. ¿no? Bueno, Sí. ¿querías decir algo, Cata? No, me quedé escuchándote. Hace poco fue el eclipse en Virgo, llamada Luna de Sangre. Y los próximos eclipses que vienen creo que van a ser en agosto. ¿Nos podés explicar cómo nos influyen los eclipses Mm, desde la astrología? ¿Qué representan realmente los eclipses? ¿Y mm, por qué unos tienen estas descripciones o estos nombres como luna de sangre, por ejemplo? mm. Bien, los eclipses vienen en grupos de a dos y se dan 2 o 3 en el año, ¿no? Depende de cuándo inician. En general son 2 en el año. En este tiempo están siendo de febrero y agosto, ¿no? Entonces sería febrero, marzo, agosto, septiembre, ¿no? Se dan cada 6 meses y cada 2 semanas. Vieron que tuvimos el del 17 de febrero y después el del 3 de marzo, ¿no? Sí. Esos son cada 2 semanas, a los 6 meses hay otro y a las 2 semanas está el otro. ¿Por qué? El primer eclipse, digo, esta dupla es de eclipse de luna nueva y eclipse de luna llena, ¿no? El del 17 fue un eclipse solar de luna nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que si el sol está en Acuario, la luna también está en Acuario, están en el mismo signo, ¿no? Y hay eclipses en el cielo cuando el sol y la luna están tocando algo que se llaman los nodos, esto que el otro día te decía tu retorno nodal, ¿no? Los Sí. nodos de la luna. Los nodos de la luna, digamos, no son planetas, son puntos matemáticos en el cielo, que tiene que ver con el corte de la elíptica de la luna, pero bueno, no nos pongamos como tan técnicos, porque por ahí no es como el momento para hablar de eso, pero sí, cada vez que el Sol y la Luna tocan los nodos, se produce un eclipse, ¿no? Lo que nosotros vemos como un eclipse. Entonces, los eclipses solares son de luna nueva y los eclipses lunares son de luna llena. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que estar enfrente del otro, porque el Sol proyecta la luz que tiene sobre la Luna y se ve entera, se ve todo como, ¿no? Llena. Sí. Entonces, el otro día te explicaba esto, ahora los eclipses siempre se dan en eje. El eje por 19 meses sería Piscis Virgo. El otro día justo fue en Acuario porque eh, los orbes, que es este campo de acción que te contaba el otro día de los planetas, está un poco corrido. Pero sí por 1 año y medio, Piscis Virgo va a ser el eje que tiene, digamos, toda la energía nodal trabajando. Los nodos tienen que ver, lo llaman los nodos del karma, ¿no? Los nodos tienen que ver con algo evolutivo, ¿no? O algo también predestinado. Esa persona que tenía que entrar, o ese trabajo del que te tenías que ir, o esa experiencia que tenías que vivir, y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los eclipses? Todos los meses hay lunas llenas y lunas nuevas, ¿no? Sabemos que las lunas nuevas son como de intención, o de empezar algo nuevo, y las lunas llenas son de manifestación, ¿no? De cosas que vemos, como el resultado del trabajo que nosotros fuimos haciendo a partir de nuestra intención, ¿no? Sí. Sin tratar de personificar el universo,
¿no? Porque parece el universo, parece que me está diciendo algo que yo tengo que escuchar y, ¿no? Como esto de hacer uno el trabajo, de decir, mirá, me saco yo de este pozo, o, ¿no? Como con mi actitud, habrá gente que me asiste y que me acompaña y que me ayuda como siempre, pero como siempre haciendo un trabajo de uno, ¿no? Ujú. Entonces las lunas nuevas son de intención, las lunas llenas son de manifestación. ¿Qué pasa cuando hay un eclipse? Como que tiene mucha más potencia. Entonces hay situaciones que se aceleran. ¿No? Entonces vos decías, no lo aguanto más a este trabajo, me llevo mal con mi jefe y tal, y estás un tiempo así. Quizás cuando es el eclipse es el momento en el que pasa algo, o te mandás una, viste, porque sí, che, esto fue re inconsciente, pero no da más, y mi jefe me echó, por decir De hecho, algo, o renunciás, o o- vos decís no aguanto más, o conseguiste otra cosa y te fuiste. Hay algo que acelera. No va a ser el día del eclipse. Los Mm, eclipses trabajan en ciclos, y ciclos de ahí va. cientos de años. Viste, nosotros por ahí lo vemos de acá a 15 días, no va a funcionar así. Hay como familias de eclipses. Esta familia de eclipses que estamos viviendo, haciendo ahora, es una que se dio en el 2008 y en 1990. ¿No? Entonces, bueno, yo ya soy mayor, viví los dos, como que los recuerdo qué cosas pasaron, pero digamos, no son tan cortos ese análisis o esa lectura en el tiempo, ¿no? Hay que verlos Ujú. más. Pero sí, seguramente, por lo menos van a trabajar en ciclos de 6 meses. Eso sí, se puede ver. Sí. Bueno, y en base a lo que vos decías, ¿no? Acá tengo una pregunta, dice, los eclipses pueden marcar cierres de ciclo o inicios importantes, ¿no? Como bien decías. Ujú. Eh, Esto pasa también en lo personal, en la vida de una persona, ¿no? Sí. Eh, sí, total. ¿Y qué pasa? Porque estaba viendo un video hace un tiempo y me recordó por esta entrevista, ¿no? De una persona que hablaba sobre las lunas y la influencia que tenía en nosotros cuando nacíamos en una luna determinada, ¿no? Eh, pero algo que no dijo, por ejemplo, ¿no? Decía, bueno, los que nacen en luna nueva son así, 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 los que nacen en luna llena son, y daba la descripción. Pero no nombró a las personas que quizás nacieron en algún eclipse. ¿Qué influencia tiene si naciste en un eclipse, por ejemplo? La verdad no lo sé. No sé si hay ¿No? alguna influencia. Alguien, algún astrólogo debe tener alguna teoría en relación a eso. Yo por lo menos cuando lo aprendí, no recuerdo nada en particular, digamos, de una persona que nació en un eclipse. Quizás, digamos, tienen esta función de acelerar situaciones, ¿no? Sí. Pero no va a ser toda su vida así. Claro, y debe ser extraño también, porque viste que, por ejemplo, las abuelas, o bueno, mi mamá, mis abuelas, cuando alguien está embarazado, dice, ay, cambió la luna, ¿no? Como va a dar Ok. a luz, porque, no Ah, sé, cambió ok, luna sí. llena, por ejemplo, Cambió la ¿no? fase de la luna sería. Claro, sí, 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 sí. Ok, sí, sí, puede ser. Sí, digamos, la luna está cambiando constantemente su ciclo, pero lo vuelve a repetir. Cada 28 días repite su ciclo. Entonces, ujú, por lo menos hay dos momentos importantes, que es de la luna nueva a la luna llena y de la llena a la nueva. Yo sé que de la nueva a la llena es un momento constructivo. Si yo quiero generar un proyecto, si quiero inaugurar un proyecto, un negocio, lo que sea, y lo más probable es que lo haga con la luna de nueva llena, o sea, en la fase creciente. La fase claro, de creciente sería más interna, ¿no? ujú, Entonces es, nada, me voy más para adentro, quizás medito más, me callo más, no intervengo, no entorpezco las claro, situaciones, ¿no? Y quiero decirte algo en relación a los eclipses. Si nosotros decimos que la luna, perdón, que el sol es luz y es conciencia, y la luna es algo que está más oculto, ¿no? Que es más inconsciente, lo que pasa en un eclipse, ¿no? Que sucede esta, ¿no? Superposición, sí, que hay algo que estaba eh, bajo la superficie que emerge. Entonces, por eso son momentos como donde suceden más cosas, porque algo que estaba esto en la superficie sale a la luz, eh, y quizás sea, bueno, sí, momentos donde yo tenga que resolver más, donde me entere de determinadas cosas que hagan que yo defina determinadas situaciones, ¿sí? ujú, Eso tiene que ver con que algo que estaba inconsciente y que yo no veía quizás con claridad, ahora lo veo, ¿no? ahí Como va, está como fácil de entender. sí.
Bueno, ya casi estamos las últimas preguntas. Voy avisando porque viste que de repente salta el cartelito Sí, de que sí, te sí. quedan Ok, segundos. Te da ok. segundos ahí. Y creo que bueno, que des tu desarrollo final, viste, tu reflexión y que dejes tus contactos también. Em, para aquellos que quisieran vivir estos momentos con más conciencia, viste, de los eclipses. Igual recién lo nombraste un poco. ¿Qué actitud o prácticas recomendarías durante un eclipse? Uy, mirá, los védicos se encierran en sus casas, hacen ayunos, o sea, pasa de todo. Depende en qué eje sea el eclipse, qué cosas vos tengas que trabajar, ¿viste? El eje Piscis-Virgo quizás sea muy del servicio, por ejemplo, y esto, porque uno es muy mental y el otro es mucho más emotivo, ¿no? Más emocional, sí. Entonces es como, justo lo que dije recién, como callate, no hables de más, no intervengas tanto, no entorpezcas las cosas, escucha al otro. Yo me doy mucho cuenta eh, cuando estoy escuchando al otro, pero ya en mi cabeza está la respuesta, o porque el otro me gusta, o porque, no sé, hay algo que hace que yo ya quiera hablar, y tipo, callate, ¿viste? O mismo, bueno, cuando estás discutiendo con alguien, o cuando no, por ahí estás confrontando, o no, o mismo en las consultas, ¿viste? Muchas veces hay veces que le tenés que decir, che, ¿para qué me estás contando todo esto? ¿A dónde querés ir? ¿No? Porque hay un tiempo, no vamos a estar 7 horas hablando acá. Eh, ¿Para qué me contás todo esto? Y hay veces que sí, como dejá hablar, que vas a tener más información cuando me toque a mí, ¿no? Que si yo, digamos, como intervengo todo el tiempo y piso a la persona cuando está hablando. Entonces me parece un buen momento para eso. Como poner orden, ¿no? Un poco los budistas hacen eso, ¿no? Los monjes lo primero que hacen es como el orden este medio virginiano del cual yo hablaba, creo que es un orden externo también, ¿no? Uno cuando se pone a ordenar, hay algo de su cabeza también, como un movimiento compensatorio que está ordenando, ¿no? Ujú, Sí, sería de poner en orden todo lo que esté, sí, fuera del orden, va a saltar en estos. claro. Cualquier cosa, ¿viste? Un desorden Ujú, financiero, un desorden emocional, un desorden administrativo, va a saltar en momentos de eclipse en eje Virgo, como fue el día 3, seguramente va a pasar, sí. por ejemplo. Entonces, Y bueno, no sé, la práctica sería siempre tomar conciencia, hay diferentes formas, depende mucho de la personalidad. No soy tan ritualera yo, ujú, no soy tan ritualera. Eh, sí soy más de, viste, como de ver estadísticamente para atrás, como es un hilo, como es toda una historia que cuentan los eclipses, es como más ver, y estar atenta, eso sí, como estar atenta, pero bueno, para eso tenés que saber en tu carta dónde cae. A mí me cae mucho en el área de los vínculos y la pareja. Yo estoy atenta a las cosas que suceden, ¿viste? Se empieza a mover más esta área, está trayendo claro, información. ¿Y qué lugar quiero ocupar yo en un vínculo, por ejemplo? ¿No? Es algo que me preguntaría. claro. Sí, perdón. Mm. Eso, hacerse buenas preguntas, ¿no? En esos momentos está bueno porque es como un momento de introspección. Lo siento como, bueno, en los momentos de ritual, o sea, de ritual de eclipse, no siempre lo hago, pero sí es como un momento, viste, de... Mm. Me guío mucho por los gatos, por los Mm. animales, porque, Ujú. viste, en esos momentos como de, o de cambios climáticos, o de eclipses, o algo, es Mm. como que Mm. naturalmente ellos se ponen, viste, más en un Sí, sí, descanso, sí. más, viste, para adentro. Sí, tienen Y, comportamientos rarísimos, lo vi, sí, en momentos de sí, eclipses. sí, Ser sincero con uno, ¿viste? Preguntarse, digamos, tomar decisiones inteligentes, porque uno solo es el que lleva, digamos, el barco de su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación a esto, ¿qué lugar quiero ocupar yo en un vínculo? Bueno, ser claro. sincero y estar conforme, ¿no? Como estar tranquilo con la decisión que uno toma. Eso me parece como lo más, eh, como el mejor consejo que yo le daría a alguien. Los budistas también dicen eso. Toma decisiones con las cuales vos estés tranquilo en los últimos momentos de tu vida. No digas, che, esta me la mandé. ¿Por Claro. qué fui para acá? ¿No? Entonces, me Mm, parece un muy buen parámetro sentir, che, yo de esto no me voy a arrepentir, de esta ahí va. decisión que tomé, ¿no? Entonces eso, como tomar decisiones inteligentes, hacerse preguntas, ser sincero,
¿no? A veces, aunque duela, es más fácil, te ahorra mucha, es más ecológico tomar decisiones así como más inteligentes que meterte en una que quizás te cuesta años salir. Claro, totalmente. Mm. Em, y a ver, quiero ver ahora, alcanzamos a hacer una pregunta más. La luna en la astrología, bueno, como estábamos hablando, ¿no? Está muy vinculada con el mundo emocional. Mm. ¿Qué nos revela la luna en nuestra carta natal sobre nuestra forma de sentir y vincularnos? Es como, hago énfasis en esta partecita, porque también quiero, viste, que nos cuentes ya como para cerrar esto y cómo influyen las fases de la luna en nuestra vida cotidiana, viste, los cambios de luna, aquellos que por ahí están más sintiendo más eso, y hay otros, viste, que lo pasan automático, cambió la luna, en nuestro estado emocional, viste. Mm. Sí, quizás esto de la luna, lo que te decía, la fase creciente es más para estar para afuera, más constructiva, y la fase decreciente o menguante es para que uno esté más para adentro, no salga tanto, quizás no hable tanto, sí, está más introspectivo, ¿no? Entonces, si vos querés eso que te decía, eh, inaugurar algún local, lo que sea, va a ser siempre en fase creciente. Luego la otra pregunta de cuál es la función que cumple la luna, ¿era? No, ¿qué me preguntaste? Perdón, se me Sí, fue. sobre esto, la última pregunta ya como lo Ok, explicaste, pero como mañana va a haber otra entrevista, la cual que ok, vamos a hablar ok. con Aileen, nuestra psicóloga, sobre Mm, parejas. Entonces, mm, en el momento, viste, de relacionar parejas, vínculos, la luna, lo mm. emocional. Sí, ¿sabes por qué? Eso es interesante, porque nosotros cuando pensamos en vínculos, ¿qué hacemos? Creemos que tenemos, y no está mal, que ir a Venus, ¿no? Pero Ajá. muchas veces, como es un lugar de este refugio emocional, y lo que a mí me da seguridad y lo que a mí me hace sentir más querido, seguramente la persona cuando elija una pareja lo va a hacer a partir de las características de su luna que de su Venus. Y aparte puede Ahí va. tener, digamos, yo por ejemplo tengo Venus en Aries y Luna en Virgo. Uno va con todo y el otro arranca con freno de mano, ¿viste? Entonces son Claro, muy diferentes. Las formas de elegir son muy diferentes. Pero yo te aseguro que se elige mucho más desde la Luna que desde Venus. Venus trae también su información, pero imagínate, Venus en Aries va con todo, no, digamos, yo nunca tuve esta cuestión así de machismo, de tener que esperar que un hombre me pregunte si yo quiero salir, como que yo soy muy mandada, y después la luna en Virgo es súper sensata, es coherente, todo lo tiene que saber, entonces son cosas como muy diferentes, ¿no? claro. Te aseguro que lo vincular se define muchísimo desde la luna y no tanto desde Venus. Y tiene por ahí un poco de lógica con esto del Edipo y Electra, ¿viste? Que por ahí esto de que ese arquetipo, más que nada como psicológico, de que el hombre elige como a alguien más parecido a su madre y las mujeres a alguien más parecido al padre, ¿viste? ¿Tiene algo que ver esto con la luna, con lo de Edipo y Electra? Ah, y lo que pasa es que eso es generalizar. Puede ser que en muchos casos sí. Ujú. Eh, Sí, porque por ejemplo, si yo tengo la luna en Escorpio, voy a tener una madre muy manipuladora, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo, pero súper chiquito, ¿no? Estoy haciendo un análisis muy chiquito. Y quizás mis vínculos estén cargados de esa modalidad. ¿Por qué? Porque yo aprendí que eso, que amar es manipular, porque están quizás, ¿no? Como en el mismo lugar para la conciencia de esa persona. Entonces, digo, quizás esté rodeada de un entorno de personas a las cuales yo no les puedo poner un límite, porque la manipulación tiene que ver también con un tema de no poner límites. Decir, bueno, hasta Ujú. acá yo me vinculo con vos, porque a partir de acá ya estás esto, haciendo como una manipulación. Entonces viene del origen, viene de una madre que es así, o un arquetipo de madre, pero probablemente en sus vínculos de adulto se repita esa pauta, ¿no? Ujú. Claro, si no lo haces consciente, se repite. Por eso está buenísimo la lectura de una carta, porque uno lo ve con mucha claridad, ¿viste eso? Es como poner en Totalmente. evidencia algo, Mm. ¿no? Y Claro, las después fases y recordarlo. los meses. Sí, Mm. totalmente. Bueno, Cata, ya para ir cerrando, me gustaría que puedas dejar un consejo, una reflexión final, lo que sientas decir en este momento, quizás de personas
que no saben qué es una revolución solar, que necesitan ahí por ahí una motivación, o lo que vos sientas de decir en este momento, todo tuyo. Y también que Bien. dejes tus medios de contacto para que puedan localizarte. Hmm. Bueno, el otro día quería decir un poco esto, lo voy a decir más reducido, pero siempre es una herramienta para que uno pueda conocerse más. Es como esto, poner en evidencia, ¿no? Bueno, sí, yo este año tengo que trabajar esta área de vida. Tengo miles de ejemplos de eso. Un día podemos hablar de los ejemplos que son espectaculares. Y como el otro, che, con el diario del lunes, ¿viste? No lo vi venir. Y sí, Oh, y funciona así, ¿no? Porque uno está leyendo un código, no está diciendo cualquier cosa. Entonces me parece una excelente herramienta para trabajar áreas que van a estar muy en foco ese año, ¿no? ujú. Si los voy a venir o no. Bueno, después mi Instagram es Catolmedo Astrología. Ahí pueden ver lo que hago de astrología, lo que hago con mis oráculos. Próximamente voy a empezar a viajar un poco más y a llevar los oráculos y las clases, porque también doy clases o talleres por diferentes lugares, seguramente a Bari, pero hacia otros lugares también. Eh, Ahora estoy en Buenos Aires, estoy haciendo cartas y rebos en general online, así que son para cualquier lugar. Eh, bueno, y esto, iré avisando dónde voy viajando porque es como una idea que ya me doy cuenta que va a empezar a pasar este año seguro, en algún momento de este año seguro. Sí, Estamos buenísimo. en ascendente Géminis moviéndonos mucho. Genial, me encanta. Conocimiento, comunicación Mm. para todos, para Sí, sí, todas. son cosas que me gusta un montón, ¿viste? Viajar, dar clases, hacer talleres, llevar oráculos, hacer, sí, consultas. Mm. Buenísimo. Bueno, Cata, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta segunda entrevista. Seguro va a haber una tercera, una cuarta, y muchos temas interesantes para tratar. Eh, y también un día estaría bueno, ¿no? Poder recibir las preguntas del público en general Ujú, eh, ujú. sobre astrología para que puedas responder. Eso también estaría buenísimo. Eh, Así que bueno, Cata, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron, a las que van a ver el video después. Va a quedar guardado, grabado en la fórmula Conexión Interna en el canal de YouTube y también en Instagram. Muchísimas gracias. Mañana tenemos una entrevista con Aileen sobre parejas para aquellos que quieran verlo en vivo. Va a ser a las 7, 7 y media de la tarde más o menos. Y si no, queda guardado, archivado ahí en el canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias, Cata. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.